El Manchester United está en medio de una reconstrucción total y en los últimos meses ha dado muchos pasos para intentar ganar lo antes posible. En este vídeo vamos a explicar exactamente qué está ocurriendo en las oficinas de Old Trafford. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Continuamos con esta serie de 5 vídeos dedicados a los grandes equipos de Europa, a históricos, a clubes que por grandeza y por presupuesto deberían estar peleando cada temporada por ganar la Champions con Manchester City y con Real Madrid, pero que en realidad en las últimas campañas, por diferentes motivos que ya explicamos en ese primer vídeo de esta serie, no lo han podido hacer o no lo vienen haciendo con la asiduidad que deberían. Hoy vamos a hablar, después de haber comentado esos motivos, esos problemas, después de hablar del Liverpool en el último vídeo, hoy toca el turno para un Manchester United que está llevando a cabo una reconstrucción total después de que el equipo cada vez haya acumulado más problemas, haya acumulado, bueno, pues más decepciones y, bueno, pues haya terminado siendo en algunos partidos, en algunos tramos importantes de esta última campaña, la 23-24, un equipo anticompetitivo por lo mal que jugaba y por la enorme cantidad de lesiones que acumulaba sus jugadores y su plantilla. En este vídeo vamos a hablar principalmente de los Diablos Rojos. Antes, como siempre, pediros que si os gusta no solo este vídeo, sino también la serie en general, os recomiendo que ya, o que le echéis un vistazo a los dos vídeos anteriores, a los que ya tenéis disponibles en el canal. Os animo a que dejéis vuestro like, a que os suscribáis y, lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre esta reconstrucción que está llevando a cabo el Manchester United. Si creéis, después de terminar de ver el vídeo, si creéis que está dando los pasos correctos, o si pensáis que se está equivocando y que, por ejemplo, tenía que haber cambiado de entrenador, o que el director deportivo no es el correcto. Todo me lo podéis dejar abajo en comentarios, yo encantado, ahí os leo y debatimos. Comenzamos hablando del conjunto de Manchester, y es que el 24 de diciembre de 2023 se anunció una noticia que los aficionados de los Diablos Rojos llevaban muchísimo tiempo esperando, una noticia que desde que se marchó Sir Alex Ferguson el 8 de mayo de 2013, después de haber ganado su última Premier League, han pasado 3.882 días, 554 semanas y 122 meses sin que nadie, después de la marcha de Sir Alex Ferguson, nadie capacitado se preocupase y estuviese en las oficinas de Old Trafford para intentar devolver al Manchester United ese éxito, o para mantener ese éxito que había logrado de la mano del técnico escocés en una etapa más que increíble, con muchísimos títulos a su espalda. La realidad es que ha tenido que pasar toda esa cantidad de tiempo, todos esos meses, todos esos años, todos esos días, todas esas semanas, para que volvamos a ver una buena noticia en un Manchester United que gracias a la compra del 25% por parte de Sir Jim Ratcliffe, el presidente de Ineos, el hombre más rico de Reino Unido, un aficionado, según ha comentado él mismo, al Manchester United, que nunca había tenido la oportunidad antes de poder entrar en el club, de poder hacerse con un paquete importante de acciones. Ese 24 de diciembre de 2023 se anunciaba, en forma de regalo de Navidad para todos los aficionados de los Diablos Rojos, que adquiría Sir Jim Ratcliffe el 25% de las acciones, y un par de minutos después se comentaba que, bueno, pues iba a tomar el control de la parte futbolística, y comenzando por un hilo de buenas noticias que se ha ido sucediendo, o que se fue sucediendo con el paso de las semanas, gracias a los anuncios o a la información que comentaban, bueno, pues fuentes de mucha fiabilidad como The Athletic, con respecto a los nombres, a los dirigentes, a los directivos que llevan a llegar a las oficinas de Old Trafford para llevar a cabo esta reconstrucción, dejando además salir, con esas llegadas se provocaba la salida de los trabajadores, de los dirigentes que habían llevado al Manchester United, después de la salida de Sir Alex Ferguson, a ser un equipo irrelevante en muchos aspectos, a ser un club que no peleaba ni por la Premier League ni por la Champions League desde hace bastantes temporadas, perdiendo esa imagen, bueno, pues del club más ganador de Inglaterra, que ahora, bueno, pues se disputan, o que ahora tiene el Manchester City, y que hace un par de años se disputaba
Europa con el Liverpool. Obviamente Sir Jim Ratcliffe no ha llegado a ser el hombre más rico de Reino Unido estando mal acompañado, y aquí es como cuando comenzamos a hablar de esas personas que han llegado o que le acompañan en su nuevo proyecto después de haber adquirido el 25% del Manchester United y en principio llegar para ocuparse simplemente del área deportiva, pero como vamos a ver a continuación no ha sido así, y el primer personaje clave más allá del dueño de Ineos es Dave Brailsford, un especialista en formar equipos, una persona que ha estado al frente de la selección británica de ciclismo, consiguiendo 18 medallas en los Juegos Olímpicos, que también ha estado al frente del equipo primero llamado Sky y después Ineos en el ciclismo, donde ha conseguido, bueno, pues todos los grandes triunfos posibles. Una persona, como digo, especialista en formar equipos y que de la mano y de esa estructura de Ineos se ha unido al Manchester United y ha comenzado a formar una estructura, un organigrama que pudiese o que en los próximos años, fruto del trabajo y de las buenas decisiones, pueda acercar al Manchester United a volver a conseguir títulos. Obviamente, esto es algo que hay que aclarar, más allá de tener personas muy cualificadas en las oficinas, aquí el éxito, en el fútbol el éxito no lo garantiza absolutamente nada. Lo que es evidente es que tener personas preparadas, que han tenido logros y éxitos en sus carreras, que han estado al máximo nivel, que tienen esa experiencia, te va a acercar todo lo posible a que los logros, los triunfos, los trofeos estén más cerca que si, bueno, pues en definitiva confías en personas que no tienen experiencia probada, que están viviendo su primera vez en grandes equipos, en mucha presión, con mucha tensión, teniendo que gestionar, bueno, pues grandes presupuestos, teniendo que invertir en muchos fichajes, tomando decisiones al límite. Obviamente el Manchester United con esta reconstrucción lo que quiere es acercarse lo máximo posible a poder ganar y tener a las personas, a personas cualificadas y a personas que sean capaces de tomar buenas decisiones en las oficinas. Y aquí, como os decía antes, hay un hombre clave, que es el de Dave Brailsford, una persona encargada en sus trabajos anteriores ya en el aspecto deportivo de formar equipos, y que ha sido la persona clave en principio para formar ese organigrama y darle forma, elegir también a los nombres de una estructura del Manchester United que necesitaba obviamente una gran reconstrucción, que necesitaba empezar desde cero porque los cimientos estaban o estuvieron muy mal puestos en su momento y eso ha afectado muchísimo. La realidad es que, bueno, pues es una persona de total confianza de Sir Jim Ratcliffe, porque trabaja en el grupo Ineos para él, y también aquí hay que comentar una sorpresa, ¿no? Con ese paso de las semanas, además de tener buenas noticias, nos informaron de que el trabajo que venía a hacer Sir Jim Ratcliffe no estaba solo enfocado en el área deportiva, porque, bueno, la realidad es que ha tomado también decisiones en el aspecto del marketing, en el aspecto de la comunicación y también en el aspecto económico, llegando incluso a despedir a 250 empleados que tenía el Manchester United, que, bueno, pues si revisamos las cifras, era una cantidad de trabajadores muy por encima de lo que tenía el resto de grandes clubes de la Premier League como Liverpool o como Manchester City. Para ocuparse de esos aspectos más allá de lo estrictamente deportivo, el Manchester United ha conseguido fichar, ha conseguido que se una a su club un Omar Berrada, aquí lo estáis viendo, que llega como CEO, como director ejecutivo del Manchester United, después de haber impresionado a todos los miembros, tanto a los dueños actuales, a los Glazers, como también a todo el equipo de trabajo del Sir Jim Ratcliffe, en una última reunión en la que todos parecieron convencerse de que era la persona adecuada para que los brazos de Sir Jim Ratcliffe se extendiesen más allá del aspecto deportivo. Un Omar Berrada que en las últimas campañas ha sido el director de operaciones futbolísticas del Manchester City, que ni siquiera va a tener que cambiar de ciudad, que va a tener simplemente, bueno, pues a lo mejor que cambiar de contactos, de amigos, de no hablar tanto a unas personas y comenzar a relacionarse más con la parte roja de la ciudad de Manchester. Un Omar Berrada que, como digo, bueno, pues ha cambiado lo que en principio parecía ser la división que se había hecho entre los Glazers y Sir Jim Ratcliffe cuando se llegó a ese principio o a ese acuerdo el 24 de diciembre de 2023. A partir de ahí, bueno, pues parece que el ex trabajador del Manchester City, que se incorporó el pasado 1 de julio al Manchester United, si no recuerdo mal, bueno, pues ha podido formar parte de esas decisiones en aspectos clave como el marketing, el aspecto económico y también la comunicación, comenzando a cambiar algunos de los aspectos que ya venían fallando en las últimas temporadas en el conjunto de los Diablos
Diablos Rojos. Ya tenemos al CEO, ya tenemos bueno, pues a Ratcliffe en la punta del iceberg, lo vais a ver a continuación. Un primer vistazo a cómo queda el organigrama, después de que los Glazers mantengan aún bueno, pues el porcentaje mayoritario del club, llega Ratcliffe, compra el 25%, confía en su equipo, confía sobre todo en Dave Brailsford como director deportivo de Ineos para formar el equipo, confían en Omar Berrada como CEO del Manchester United, y la próxima incorporación es clave, es otra persona fundamental en la estructura del conjunto de los Diablos Rojos. Estamos hablando de un Dan Ashworth, que es el nuevo director deportivo del Manchester United, que se ha unido también al conjunto inglés el pasado 1 de julio de 2024 y que llega para encargarse, bueno, pues de todo el aspecto deportivo, más allá de los fichajes, también de la cantera, también del equipo de femenino, del departamento de reclutamiento e incluso de un personal médico que venía dándole muchísimos problemas a los Diablos Rojos en las últimas campañas porque acumulaban lesiones de forma exagerada y bueno, pues haciendo que sea muy difícil para el entrenador sacar rendimiento debido a esa gran cantidad de lesiones que ha acumulado el Manchester United en las últimas campañas. Una llegada, la de Dan Ashworth, que parece bueno, pues un punto de inflexión en la forma en la que se estaba trabajando anteriormente en el Manchester United y que ha necesitado un esfuerzo por todas las partes debido a que bueno, pues el Newcastle no quería dejar marchar a Dan Ashworth. Parecía que Dan Ashworth, bueno, pues había comenzado negociaciones con el Manchester United mientras aún era director deportivo del Newcastle. No se ponían de acuerdo entre ambos clubes sobre cuál debería ser la compensación para que el antiguo director deportivo del Newcastle pudiese abandonar el conjunto de St. James's Park para recalar en Old Trafford, y al final han tenido que decidir, o ha tenido que decidirlo un tribunal que, bueno, pues alrededor se habla entre 3 y 10 millones de euros o de libras lo que ha pagado el Manchester United para que Dan Ashworth pudiese convertirse en su director deportivo. Una persona con mucha experiencia, es uno de los dirigentes con más fama, con más reputación en Inglaterra, después de hacerlo muy bien en la Federación Inglesa, yendo a copiar ese modelo español después del éxito de todas las categorías del fútbol español, bueno, pues liderando también a generaciones que están llegando ahora y que tienen muy buena pinta. Después llegó al Brighton, teniendo, bueno, pues un modelo de fichajes y una idea de dirección deportiva que ha sido alabada por todos, por fichar jugadores muy jóvenes y con gran valor de revalorizarse y, bueno, pues adelantarse también a lo que sucedía en el mercado. De ese Brighton llegó al Newcastle cuando Arabia Saudí se hizo dueña del conjunto de St. James's Park. Un Dan Ashworth que, como os digo, es uno de los directores deportivos más reputados de toda Inglaterra y me atrevo a decir que en este momento también del fútbol no solo europeo, sino también del fútbol mundial, por lo bien que lo viene haciendo, por los éxitos que viene acumulando en sus trabajos anteriores, tanto de la Federación Inglesa, con el Brighton y con un Newcastle con el que ha podido clasificarse a Champions antes de lo que se esperaba por el nivel de inversión que había hecho hasta el momento, bastante más bajo del que se esperaba después de la llegada de Arabia Saudí hace un par de temporadas al Newcastle. La realidad es que Dan Ashworth es la pieza clave del engranaje deportivo de un Manchester United que ya tiene esa primera pieza, que ya tiene esa primera persona sobre la que construir y sobre la que crear esa estructura total. Tiene a Omar Berrada como CEO del club, tiene a Dan Ashworth como director deportivo y las próximas piezas de las que vamos a hablar obviamente también son importantes. Estamos hablando de un Jason Wilcox que llega para ser director técnico del Manchester United después de estar entre 2017 y 2023 al cargo de la cantera del Manchester City. Abandonó en 2023 el conjunto de los Sky Blue para recalar como, bueno, pues el jefe del área deportiva en el Southampton. Es cierto que en el Southampton no le ha ido tan bien, pero en esta ocasión no va a ocupar esa plaza de director deportivo o de CEO de fútbol, sino que va a ser el director técnico, el apoyo de Dan Ashworth, ocupándose también de fichajes, de operaciones de fichajes y también del rendimiento no solo de jugadores, sino en general, tanto del entrenador como de principalmente la plantilla. Un Jason Wilcox al que se le alaba por esa gestión en la cantera del Manchester City, por, bueno, pues hacer sobre todo o poder ayudar a que jugadores como Jadon Sancho, como Foden o como Cole Palmer se desarrollasen y se convirtiesen finalmente en grandes estrellas del fútbol mundial. Un Jason Wilcox que llega para ser el director técnico del Manchester United, la mano derecha, podríamos decir, en ese aspecto deportivo de Dan Ashworth, y otro fichaje importante también con mucha experiencia, ya con un nivel probado en el fútbol de máximo nivel,
que ha conseguido éxitos, que ha conseguido logros, es Christopher Vivell, el hombre que llega para ser el director interino de reclutamiento, es decir, la persona que sobre todo tiene que buscar perfiles interesantes, que tiene que proponer jugadores interesantes para la idea o para la forma de trabajar que va a tener este nuevo Manchester United totalmente reconstruido. En 2023, terminó su trabajo con el Chelsea después de estar tan solo un par de meses en el conjunto de Stamford Bridge. Llegó al Chelsea de la mano de Todd Boehly, procedente de la estructura del RB Salzburgo. Después estuvo en el RB Leipzig. Algunos de los nombres de los que siempre se habla, en los que él ha tenido una decisión muy importante, por ejemplo, el nombre de Haaland, en ese fichaje, para mantenerse en el fútbol, en el fútbol austriaco, cuando el Manchester United quería hacerse con sus servicios. Un Christopher Vivell que, como os decía antes, pasó a formar parte del Chelsea cuando llegó o cuando comenzó el proyecto de Todd Boehly, pero que un par de meses después se marchó porque veía, que sus decisiones no tenían peso, que no le dejaban decidir, y eso finalmente acabó con su salida del conjunto de Stamford Bridge. Llega a las oficinas de Old Trafford para ocuparse de ese reclutamiento, porque ha demostrado tanto en Salzburgo como en el RB Leipzig ser un especialista en esa búsqueda de fichajes o de jugadores jóvenes que pudiesen desarrollarse, a los que poder ir hacia creciendo con el paso de los meses, con el paso de los partidos. Y la realidad es que de momento, su vinculación con el Manchester United parece que hasta ahora es a corto plazo. Después, con el paso de los meses y si las relaciones son correctas, se puede ampliar esa vinculación, pero de momento es una llegada, como os digo, a corto plazo para un Manchester United que hasta este punto, como ya vamos a comentar a continuación y vais a ver en esta imagen, parece que ya tiene a todas esas personas que en la toma de decisiones tienen que ser clave, que en la toma de decisiones elegir a qué jugador se ficha, qué tipo de futbolista se busca, si se adquiere un jugador más veterano, si se busca un jugador más joven para desarrollarlo. También en el aspecto económico, financiero, de comunicación, de marketing, tenemos a ese hombre clave que es Omar Berrada, y en la parte deportiva, Dan Ashworth como director deportivo, Jason Wilcox como director técnico y Christopher Vivell como el director interino de reclutamiento de un Manchester United que ha pasado de no tener a nadie cualificado en la dirección deportiva, y esto no lo digo yo, sino que lo dice el currículum de las personas que llegaron a esas oficinas de Old Trafford después de la salida de Sir Alex Ferguson. Ha pasado de eso a tener, un área deportiva, y también con Omar Berrada en el aspecto más general, totalmente cualificada, con mucha experiencia, que han logrado éxitos allá donde han estado y que tienen, un nivel probado en la superélite al nivel de la máxima exigencia. Ese es el cambio, esa es la gran reconstrucción que está llevando a cabo un Manchester United, que sinceramente ha tenido que, además de llevar a cabo esta reconstrucción, también tomar decisiones muy importantes desde este mismo verano en el plano estrictamente deportivo y en lo que se refiere a la plantilla, y también sobre la continuidad de su entrenador, de un Erik ten Hag que había tenido muchísimos problemas en la temporada 2023-2024, dejando al equipo octavo clasificado, cayendo en la fase de grupos de la Champions League ante equipos que no eran del máximo nivel, que no deberían haberle dejado fuera de las eliminatorias, también cayendo rápidamente en la Copa de la Liga, y eso sí, solucionando, o en parte solucionando, lo que había ocurrido en el resto de la temporada con una final de la Copa Inglesa, de la FA Cup, en la que estuvo genial frente al Manchester City, no solo por ganar el partido, sino también por el planteamiento que tuvo frente al conjunto de Pep Guardiola. Había que decidir este nuevo equipo, esta nueva estructura formada por Ineos, desde Sir Jim Ratcliffe hasta Jason Wilcox y Christopher Vivell, pasando por Omar Berrada, Dave Brailsford y Dan Ashworth. Tenía que decidir si Erik ten Hag era la persona adecuada para comenzar su proyecto, para comenzar a trabajar con un Manchester United y con una plantilla que veía como las personas en las oficinas había cambiado, pero que tenía que ver si también sobre el terreno de juego había que hacer cambios significativos. Después de 2-3 semanas de incertidumbre, de análisis, de reunirse, parece, entre todos ellos para tomar la decisión, también de reunirse con otros candidatos como Thomas Tuchel, finalmente la decisión fue que Erik ten Hag
Hag tenía que continuar como primer entrenador del Manchester United, que tenía que no solo que cumplir el año que le quedaba de contrato, sino que tenía que renovarlo para ampliarlo por 2 temporadas más. Un Erik ten Hag que completó para mí una temporada, una primera campaña en Old Trafford más que positiva, que después en la temporada pasada 23-24 había tenido muchísimos problemas y había argumentos más que de sobra. Lo comenté en un tuit en mi cuenta, bueno, pues que había argumentos más que de sobra para haberle apartado del proyecto, pero la realidad es que no hay grandes entrenadores disponibles. Él encaja en la idea de fútbol, de ese fútbol vertical, fútbol de ataque que en principio busca Sir Jim Ratcliffe, por lo que ha comentado en diferentes entrevistas. Un entrenador que también, bueno, pues ha sido capaz de desarrollar jugadores jóvenes, un entrenador que además, bueno, pues yo creo que en definitiva es que ya te ha probado que en una situación muy complicada como la de temporada 2022-2023 ha sido capaz de sacar rendimiento y dejar aspectos positivos, no solo en cuanto a los resultados, sino también en cuanto al juego. Para mí, entiendo que hay, como os decía antes, argumentos de sobra para haber despedido a Erik ten Hag, pero en mi opinión es una decisión acertada, porque también creo que hay argumentos a favor de la decisión que finalmente ha tomado esta nueva estructura, esta nueva dirección deportiva y dirección general en un Manchester United que de primeras ya ha tenido o ya ha podido formar una estructura totalmente diferente, muy superior en nivel y en experiencia a lo que venía siendo habitual desde que se marchó Sir Alex Ferguson el 8 de mayo de 2013, después de ganar su última Premier League con los Diablos Rojos. Erik ten Hag confía. Erik ten Hag es la primera persona obviamente interesada en que las personas que tiene por encima estén trabajando o trabajen de la mejor forma posible, y la realidad es que más allá de esos cambios en las oficinas y la continuidad de Erik ten Hag, también se han producido cambios en el staff técnico con la llegada de diferentes personas, y en la que obviamente la más conocida de todas ellas es el bueno de Ruud van Nistelrooy, que llega junto con René Ake para ser asistentes de Erik ten Hag. Un Ruud van Nistelrooy que, bueno, pues si no lo recordáis o si no lo sabéis, os lo digo yo, ha sido entrenador del PSV Eindhoven en la temporada 2022-2023, ganando la Copa de Países Bajos, también ganando la Supercopa de Países Bajos, que se marchó del PSV Eindhoven porque, bueno, pues él comentó que la dirección deportiva o la directiva en general no confiaba en su proyecto. Un René Ake que llega también para ser asistente y que ha trabajado como entrenador principal en la liga neerlandesa, en el Twente, en el Utrecht y también en el Go Ahead Eagles. Y un Jelle ten Rouwelaar, que llega como entrenador de porteros, como nuevo entrenador de porteros, después de haber estado un par de meses tan solo en el Ajax y de que el Manchester United, muy interesado en él, haya despedido al antiguo entrenador de porteros y se haya hecho con sus servicios debido a, después de lo que se comenta, de que, bueno, que está implementando aspectos muy importantes y está utilizando formas de trabajar muy diferentes a lo que venía siendo habitual con el trabajo en la portería. Una reconstrucción total, como veis, no solo en las oficinas, sino también en el terreno de juego, con los asistentes, con las personas que tienen que ayudar a sacar el mejor rendimiento posible a una plantilla del Manchester United que ya está sufriendo cambios, que ya ha visto como jugadores como Rafa Varane se han marchado, también Anthony Martial, y nuevas incorporaciones como Joshua Zirkzee o como un Lenny Yoro, que, bueno, pues desechó la oferta del Real Madrid, decidió no esperar más al conjunto blanco y apostó por el nuevo proyecto que está llevando a cabo Sir Jim Ratcliffe, que el 24 de diciembre de 2023 le hizo un regalo de Navidad espectacular a unos aficionados del Manchester United que veían como desde hace muchísimo tiempo nadie se preocupaba de su club y nadie buscaba el éxito deportivo poniendo a las personas adecuadas en los aspectos, en los sitios correctos, porque faltaba muchísima calidad, faltaba muchísimo nivel en esa toma de decisiones en las oficinas de Old Trafford. Parece que con la llegada de Ineos, con la llegada de Brailsford, con la llegada de Dan Ashworth, con la llegada de Berrada, con la llegada también de Wilcox y de Bibel, el Manchester United va por el camino correcto. Veremos si le toma mucho tiempo o poco acercarse al éxito, volver a ser competitivo en Premier League y también en Champions League, pero la sensación, en mi opinión, es que las decisiones hasta el momento en este nuevo proyecto están siendo correctas. Veremos si esto le permite volver a ganar en poco tiempo o si tarda un poquito más. La realidad es que las formas, la toma de decisiones está cambiando muchísimo en el Manchester United, y los que solemos seguir al conjunto de los Diablos Rojos lo estamos viendo no solo en la forma de fichar o en la forma de
de tomar las decisiones, sino también en cómo se hace, en cuándo se hace, en cómo se trabaja, qué mensajes se lanzan. Bueno, pues aspectos muy importantes que obviamente van más allá de lo estrictamente deportivo, porque bueno, pues este proyecto, como os decía antes, va más allá del aspecto deportivo, pese a que al principio parecía que Sir Jim Ratcliffe llegaba a las oficinas de Old Trafford tan solo para ocuparse de ese tema, ¿no? de ese aspecto, y parece que sus manos se van a extender por muchos más departamentos, y la sensación es que eso va a ser muy positivo para el Manchester United. Espero que el vídeo os haya entretenido, que os haya gustado, que os haya servido para informaros y para conocer un poquito mejor porque soy positivo con lo que está haciendo el Manchester United y con lo que está sucediendo desde esa compra del 25% por parte de Sir Jim Ratcliffe. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.